Muy bien, mis apreciados. Vamos entonces a compartir pantalla en este momento. Ok, ahí está. Bueno, yo lo titulé así. Les cuento, estuve en un seminario hace ya un tiempito de Ministerio Femenino en Buenaventura. Me invitó el pastor, en ese momento era el pastor John Marín. Estuvimos trabajando con las damas en una finca, que era una finca maravillosa, preciosa. Estuvimos trabajando y me pidieron este favor en particular. Toda la temática de ese retiro espiritual de damas fue sobre salud emocional. Ustedes ven el loguito allí. Y dentro de la temática me pide el pastor que trabaje este asunto del estrés, la ansiedad y la depresión. Yo quise meterlo en una sola presentación, dando a entender que son muy recurrentes y que son los motivos de consulta eh, de más alto índice. Es más, quisiera leerles en este momento un WhatsApp que me llegó esta tarde de una estudiante, una alumna, para que ustedes vean que efectivamente es súper recurrente. Yo he hablado con la niña sobre el asunto y ella me dice hoy lo siguiente, me dice, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Profe, qué pena escribirle, solo quería contarle que estos días no me siento muy bien. Últimamente me sudan las manos, tengo mucha rabia de la nada, me tiemblan las manos y no duermo bien, no sé qué hacer. Creo que tiene que ver con lo que pasó, un evento ahí maluquito, ella ya me lo contó, aunque algunas cosas ya venían desde antes. Y entonces le dije, bueno, que luego hablamos y todo el asunto. Aquí el tema como tal es que ustedes puedan ver, y eso es lo que vamos a hacer hoy, los diferentes síntomas de cada uno de estos trastornos para caracterizarlos tal como son. Esto que acabamos de ver a través de este mensaje de WhatsApp es básicamente una ansiedad. ¿Ok? Son los síntomas típicos de una ansiedad. Pero veámoslo en detalle. ¿Está bien? Y veamos, y yo quiero que lo hagamos hoy, veamos cómo definitivamente estos tres trastornos se encadenan. ¿Está bien? Es decir, del estrés pasamos a la ansiedad y de la ansiedad pasamos a la depresión. Muy bien. Voy a empezar con ¿esto qué es? Es un reporte, más bien un editorial de Mónica Mena Roa en una página mexicana. Esto es del 6 de octubre del año 2023, o sea, es reciente. Y ella escribe allí, y es una pregunta que se hace, ¿a cuántas personas afectan la depresión, el estrés y la ansiedad? La pregunta que se hace esta señora. Y ustedes encuentran la dirección web donde se encuentra alojado este estudio. Y ella obviamente toma datos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, lo que me llamó la atención realmente del estudio es esta gráfica y quiero compartirla con ustedes. Depresión, estrés y ansiedad, ¿qué tan comunes son? Y se hizo una encuesta online, en línea, de 1.600 a 10.000 personas en cada uno de los países cuyas banderas ustedes ven allí. Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Zambia, Brasil, eh, Alemania, España, México, la India, Francia y China. Esos fueron los países encuestados. Esa encuesta, que fue online, repito una vez más, se aplicó a personas entre los 18 y los 64 años y se hizo entre julio de 2022 y junio de 2023, casi un año haciendo el estudio. Noten ustedes los altos reportes que tienen estos países que llamamos del primer mundo. Australia, el 48% de su población en ese año dice en algún momento atravesar por depresión o estrés o ansiedad. En Estados Unidos, el 44% de la población reporta haber sentido en algún momento de ese año depresión, estrés o ansiedad. En Gran Bretaña, el 39%. Y yéndolo un poco para Latinoamérica, Brasil el 34%, México el 30%. Mira, Las cifras son muy altas. Es decir, que de cada 100 personas, por ejemplo, en Australia, 48 personas de cada 100 haya en algún momento del año pasado, pero dentro
de ese rango de tiempo del 2022 al 2023, haber sufrido un trastorno a este nivel, oye, eso es una cifra muy alta. ¿Cómo será aquí en Colombia? Yo creo que muy similar a otros países. Ahora, hay factores que determinan un poco el hecho de que esta cifra aumente. Por ejemplo, aquí en Colombia la violencia inminente, lo que estamos viendo actualmente, ¿no? La violencia insurgente, pero también esa violencia que se da en ciertos contextos mucho más cerrados, en el ámbito del hogar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, todo lo que podríamos llamar violencia de género también. Hoy se han disparado los casos de feminicidio y demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hay factores que aquí en Colombia hacen que posiblemente estemos dentro de dentro de estos países, una alta tasa de índice, repito, de la prevalencia de estas tres enfermedades o tres patologías. Bien, vamos a empezar entonces con la primera, con el estrés. Y voy a empezar con ella porque de ella se deriva luego la ansiedad. Vamos a explicar cuál es la relación que existe entre una y otra. Muy bien, ¿qué es el estrés? El estrés técnicamente es una respuesta normal y adaptativa del organismo. Y quiero que por favor se graben eso, es normal que uno sienta estrés. Dios nos puso en una circunstancia en la que nuestro cuerpo reaccione de manera inmediata a un estímulo que necesite para dar respuesta y solución, o correr o luchar. Y por eso aparece el estrés. El día de ayer al menos les hablé un poco de lo que pasa con las glándulas suprarrenales y lo que sucede precisamente cuando se comienza a generar el cortisol. El ritmo cardíaco aumenta, empezamos a respirar más profusamente, es decir, la respiración se vuelve más entrecortada, más rápida, fluye más sangre, se elevan los niveles de glucosa, mis músculos se tensan. El asunto es que el estrés, repito, es una respuesta normal. De tal suerte que es necesario para la supervivencia. Estamos nosotros caminando, por ejemplo, por una calle normal. Piensen ustedes que están en Cali. Una calle céntrica, por ejemplo. Van pasando por allí, por la calle 13, ¿ok? En pleno centro de la ciudad. 13 con octava. Y empiezan a escuchar unos tiros. Una balacera se armó. Pues necesito que se active todo mi cuerpo para esconderme, para reaccionar pronto. Hay un peligro inminente. Y toda esa reacción que se da en cadena es propiciada precisamente por el estrés. Por lo tanto, repito, es una respuesta muy normal y adaptativa del organismo ante situaciones cotidianas o inesperadas que exigen una reacción oportuna para resolverlas. ¿Cuál es el problema con el estrés? O sea, el estrés en sí mismo no es que sea negativo. El problema es no administrarlo. El problema es no gestionarlo. El problema es no controlarlo. Entonces, el problema finalmente es que se convierte en una conducta no adaptativa cuando uno, el evento estresor se mantiene en el tiempo, pues por supuesto. Digamos, empezó la balacera y yo me agaché, no sé, me hice al lado de un andencito por allí, agachado, pero la balacera está tan y siguen los tiros, y ya llevamos media hora y todavía están en eso. Hombre, ahí díganme ustedes qué calma voy a tener. Si el evento estresor continúa en el tiempo, está presente, entonces no va a haber oportunidad de regulación. O dos, puede ser que el evento estresor ya haya pasado y sin embargo se mantengan las respuestas. Es decir, todo lo que a nivel orgánico se da. Respiro así entrecortado, rápidamente, ¿ok? Me da taquicardia, mis músculos se tensan, ojo, pero ya no está el evento estresor. Así que si se mantiene la respuesta durante el tiempo, la intensidad o la frecuencia, empezamos a tener problemas, porque aparece como consecuencia de eso los trastornos psicofisiológicos de los cuales hablamos el día de ayer. Recuerdan que decíamos que es posible que la diabetes sea consecuencia de un estrés permanente. Ahora, eso no quiere decir, uno me va a decir, no, pero es que el médico me dijo que eso es genético, hereditario. Sí, también, claro, yo no estoy diciendo que no. Lo que hay que tener en cuenta que hay enfermedades que son multifactoriales, ¿ya?
Ahora, con lo del día de ayer tampoco, pues tengo que hacer la salvedad. Estaba yo hoy diciéndoles que todas las enfermedades entonces tienen que ver con la mente. No, que es un factor que hay que tener en cuenta y que efectivamente puede influir seriamente en el comienzo de una patología. Ahora, el tercer punto para determinar que una respuesta no es adaptativa es cuando no poseemos o no tenemos estrategias de afrontamiento que nos sirvan para solucionar el problema, que nos sirvan para enfrentar la situación estresora, o cuando definitivamente estas estrategias que tenemos no nos funcionan. ¿Está bien? Entonces, es allí cuando definitivamente no se controla el estrés y se sale de nuestras manos. Y no tenemos la posibilidad, pues, de regularlo. Vamos a pasar entonces con la ansiedad rápidamente. Rápidamente. Ya tenemos entonces la edad del estrés. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la ansiedad entonces? La ansiedad, técnicamente, una vez más, es una respuesta normal al estrés. ¿Okay? Es decir, cuando llega el estrés, generalmente ella también eclosiona la ansiedad. ¿Okay? Entonces aparece una preocupación, aparece una sensación de amenaza. Por eso es que ustedes ven inmediatamente que se activan algunas manías. Yo tengo actualmente una personita con la que estoy hablando que tiene un problema muy serio, eso se llama tricolotilomanía, un nombre bastante extraño, y es arrancarse pedazos de cabello. Y es una niña muy jovencita, pero cuando está en una situación compleja, difícil, cuando la ansiedad se desborda en ella, comienza a arrancarse pedazos de cabello. Tremendo. Algunos se comen las uñas, como la chica que vemos en la fotografía. Unicofagia se le dice a eso, se le llama así. Entonces el asunto es que la ansiedad aparece, la preocupación, el nivel de preocupación se eleva, me siento una sensación de amenaza y esta se vuelve intensa de larga duración y cuando esto sucede, es decir, cuando se da una intensidad fuerte sobre ese trastorno como tal, entonces ya se denomina trastorno de ansiedad. Es decir, cuando se desproporciona la circunstancia, se denomina entonces trastorno de ansiedad. Y una persona con trastorno de ansiedad puede generar ataques de pánico, por ejemplo. Tuve en algún momento, hace algunos años atrás, una paciente que sufría de ataques de pánico. Y ella me decía que no era capaz de salir de la casa porque le daba miedo que le diera esos ataques de pánico en la calle. Y efectivamente le daban. Y entonces, ¿qué le sucede? Le preguntaba, bueno, ¿y qué te sucede? Mire, yo empiezo a sudar y empiezo a respirar así entrecortado, ¿ok? Hiperventilar se llama eso. Empieza a hiperventilar y un desespero. Y quiero salir corriendo. Y eso era lo que pasaba con ella. Y entonces había decidido no volver a salir, precisamente por eso, por el miedo a que un ataque de pánico la tomara en un lugar público o en la calle. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones de la ansiedad? Porque, por supuesto, si un estrés no se maneja bien y ahora entonces da como resultado una ansiedad que se vuelve crónica, entonces ese trastorno de ansiedad puede ocasionar otras circunstancias aún peores, como por ejemplo depresión. Noten ustedes que están relacionados. Si un estrés no lo manejo bien, puede generar una ansiedad. Y si una ansiedad no es manejada a tiempo, puede generar una depresión. Ahora, noten ustedes que puede darse las dos cosas. Gente ansiosa pasa por momentos de ansiedad tan profusos, tan intensos, que generan luego de ellos una depresión. Yo he tratado de entender esa lógica y trato de comprender que le pasa un poco lo que sucede con el que tiene trastorno bipolar. Una persona cuando tiene trastorno bipolar o maníaco depresión, la manía es tan fuerte, o sea, el estado de euforia es tan fuerte que no le queda energías luego para nada. Entonces puede ser que él pase una semana maníaco y a la siguiente semana depresivo, pero es porque ha agotado energía. Y energía hablo de energía física. Una persona maníaca, por ejemplo, no duerme, literal, es que no duermen, porque se la pasan en actividad.
Entonces van, corren, son las que agarran todas las cortinas y las lavan, lavan toda la casa, y qué más hay que hacer, y desorganizan y vuelven a organizar, y voy entonces de visita, y voy al centro comercial y no sé qué, y son las 12 de la noche y siguen activas, están en la fase maníaca. Pero luego cuando esa energía llega a un límite de agotamiento, cuando ya no hay más, pues ¡pruf! Caen en depresión. Lo mismo sucede aquí. Tengo una persona ansiosa que se come las uñas y que cree que corriendo va a hacer más. Llega un momento en que se le va a caer esa fuerza y va a terminar siendo una persona depresiva. Entonces, por eso aparecen allí, como si fueran hermanitas, ¿no? Ahí dice que a menudo se produce junto con el trastorno de ansiedad, pero es porque el trastorno de ansiedad genera la depresión. ¿Y qué puede también complicarse este asunto en abuso de sustancias? Sino es que yo tengo una teoría respecto a esto, en algún momento lo podríamos ver, porque es que finalmente lo que entiendo yo es que la mayoría de personas ansiosas es porque tienen una condición clínica de base. Eso lo llamaríamos estado límite. Y las personas que tienen estado límite, que son de por sí ansiosas, una característica fundamental para entender el estado límite, el estado límite es la ansiedad, ¿no? Lo que se produce allí es la ansiedad. Y la ansiedad lleva al sujeto al consumo de marihuana, éxtasis, bueno, y otro tipo de drogas. Pero regularmente esas que deprimen el sistema inmune, no tanto la cocaína como sí, por ejemplo, la marihuana, el alcohol. ¿Ah? Como el objetivo de ellos es deprimir el sistema nervioso, perdón, no inmune, el sistema nervioso. ¿Ok? Y en esa depresión del sistema nervioso, pues bajarle un poco a su tono de ansiedad. Y que también aparece como complicación, pues problemas para dormir, el famoso insomnio. Y muchos de las organizaciones y de las estructuras patológicas tienen como condición la ansiedad. Entonces, por eso uno puede percibir que un psicótico puede llegar a un insomnio y él te lo va a decir, te lo va a declarar. O una persona límite o un neurótico. Otro, los problemas digestivos o intestinales. Ayer les contaba una historia de una paciente que tuve que efectivamente no iba al baño y ella tenía un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Y efectivamente el TOC generaba en ella mucha ansiedad, demasiada ansiedad. Y le cerraba el sistema digestivo de tal manera que no podía evacuar. Dolor de cabeza, dolor crónico, ese dolor crónico a cualquier parte del cuerpo. Aislamiento social, esto estamos hablando, repito, de la ansiedad. Una persona ansiosa puede finalmente no querer saber nada de nadie. Problemas en la escuela o en el trabajo. Obviamente mala calidad de vida, es una persona que vive intranquila y por supuesto no en bienestar, es decir, vive en un malestar absoluto. Y finalmente, suicidio. ¿Cómo comienza el suicidio? Primero siendo ideas suicidas. Luego vienen los intentos y finalmente el acto consumado, el suicidio como tal. Bueno, la depresión, entonces, obviamente la ansiedad genera depresión y la depresión termina con las ideas de muerte o ideas suicidas mejor. Lo primero que tengo que decir respecto a la depresión es que aquí nos vamos a referir de ella, pero en el contexto clínico. No vamos al uso coloquial del término, porque es que a veces nosotros amanecemos tristes y cuando nos preguntan, ve, ¿cómo estás? Y uno dice, es que tengo una depre, estoy depresivo. No, no porque la depresión como tal es un trastorno que está ligado al estado de ánimo. Es un trastorno, ¿ya? Yo puedo estar triste y sin embargo no estar depresivo. Ahora, la depresión en psiquiatría tiene unos síntomas muy precisos y regularmente lo que hace un psiquiatra es hacer como una especie de checklist. Entonces te pregunta, eh, las últimas 3 semanas, ¿usted ha podido conciliar el sueño? Ah, pues que no. En las últimas 3 semanas, ¿usted ha comido bien o mal? No, pues que mal. Bueno, y empieza a preguntarle a uno ese tipo de cosas, al final dicen, usted tiene depresión. Regularmente la depresión está asociada al insomnio ojo, porque a veces puede ser que la persona no duerma o duerma mucho. Hay depresivos que duermen demasiado y precisamente así tratan de paliar su depresión. Pero también está asociada a la inapetencia,
O curiosamente, la ansiedad a veces se asocia con la ingesta profusa. Entonces el ansioso se va para la nevera, abre y mira a ver qué comer y no tiene hambre. Por eso hay muchas personas ansiosas que tienen sobrepeso. Y entonces en la depresión vemos eso, es decir, el asunto de la poca ingesta de alimentos. En la depresión también podemos observar el llanto y no saber por qué. La gente dice, es que me da unas ganas de llorar y no sé por qué. El llanto continuo, constante. Y esta sensación de tristeza, de pérdida, ira o frustración, que es eh, lo que terminan incidiendo, es en la vida cotidiana, en la vida diaria de la persona. Allí concretamente se dice durante algunas semanas o más, por eso lo que hace el psiquiatra pregunta también por la periodicidad del evento. ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Okay? ¿Desde hace cuánto estás así? Y de ese modo determina si es una depresión. Ahora, cuando les digo que no confundan la depresión con una tristeza normal, cotidiana, es que uno se puede sentir triste y no estar depresivo. Yo me puedo deprimir, perdón, yo me puedo sentir triste porque se me perdieron 20.000 pesos y se me salieron de la billetera y que se me hicieron los 20.000, uy, no, qué tristeza, como estoy botando plata. Listo, es una tristeza. Pero de ahí a que es que estoy depresivo porque me perdieron 20.000, espérate a ver, no, no creo. ¿Ok? Entonces no confundamos la tristeza con un trastorno depresivo, pero tampoco confundamos el trastorno depresivo con una depresión mayor que en la psicopatología del orden psicoanalítico, es decir, desde la teoría psicoanalítica, se piensa a la depresión mayor como una organización de una condición psicótica, de una estructura psicótica. Entonces, el depresivo mayor es aquel paciente que ya no tiene deseos de vivir y que no le encuentra sentido a nada. Y el depresivo mayor es el suicida en potencia. Este ni siquiera, piensen en lo siguiente, miren, ustedes pueden tener un neurótico con ideas suicidas, ustedes pueden tener un límite con ideas, que de hecho los tienen, ideas suicidas, ideas, ni siquiera hacen intentos, simplemente tienen la idea. Algunos de pronto hasta lo intenten, pero no se consuma regularmente porque ellos le tienen miedo a eso. Pero el depresivo mayor no, él lo ve como una opción. ¿Qué pierdo si no tengo nada? Si esta vida no tiene sentido, ¿yo para qué vivir? Bla. Y entonces no juegan a quererse matar, se matan. ¿Listo? Con un paciente depresivo mayor, es, con él hay que tener mucho, mucho más cuidado que con cualquier otro. Usted puede tener un paciente en casa psicótico, el psicótico, o a veces que le dan sus delirios y empieza a alucinar y todo lo demás, pero un depresivo mayor, este es un paciente de cuidado, porque este se puede matar en cualquier momento. Entonces, regularmente cuando el paciente depresivo mayor llega a consulta, se le aconseja a la familia que estén muy atentos, duerman con él, no lo dejen solo, ¿ya? Téngalo, chele ojito. Y otra cosa interesante del depresivo mayor, y es que a veces uno no se da cuenta, porque él tiene una careta, entonces se ríe, hace chistes y por dentro está pasando agonías. Muy bien, sigamos adelante. Ahí están los síntomas entonces de la depresión. Esa sensación de vacío, es un sentimiento de tristeza profundo, ¿no? No es simplemente estar triste, no es una melancolía que se vuelve visceral. Viene esa pérdida de interés en las actividades favoritas, de eso que se hacía con tanto empeño, con tanto gusto. Entonces, como que ya uno se las propone, ve, hagamos tal cosa que a vos te gusta eso, no, ya no, no quiero. Llanto continuo, aumento o pérdida de peso, lo que decía hace un momento, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas. Qué tristeza, ¿no? El perder como el optimismo. Se puede tornar irritable, ansioso o culpable, sentir obviamente dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos y finalmente aparecen las famosas ideas de muerte o ideas suicidas. Yo no le tengo tanto miedo como terapeuta a las ideas de muerte, porque muchos pacientes tienen ideas de muerte. Aquí el problema es las ideas suicidas. Regularmente cuando tengo pacientes con ideas suicidas, le digo a la familia que sería bueno
mirar a ver la opción de ir a psiquiatría, porque el problema con las ideas suicidas es que ellas se materializan luego en intentos suicidas. Entonces, apenas aparece la idea suicida, yo ya prendo alarma. No me gusta. Entonces, esa pregunta siempre me la hacen, hermano, ¿usted qué piensa de las medicinas, de la farmacología en psiquiatría? Pues les voy a decir, cuando sea necesario usarla, hay que usarla. Yo no puedo permitir que una persona que ya tiene ideas suicidas convierta eso en intentos suicidas. Tengo que pararlo de una. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues se remite a psiquiatría. ¿Y qué es el psiquiatra? Psiquiatra, interesante aquellos psiquiatras que escuchan historias, ¿no? A mí me fascinan los psiquiatras que son muy holistas y entonces le preguntan a la persona, bueno, ¿usted qué hace? ¿Dónde vive? Cuénteme un poquito de usted. Hay otros que no les interesa, porque ellos son médicos, ¿no? Están muy acostumbrados a, ¿usted qué es lo que tiene? Listo, su cerebro tiene un problema con la serotonina, entonces tome fluoxetina y ya, vaya para la casa. Y tomes eso. El problema, supuestamente no, ya se sabe que tiene que ver con la serotonina. La serotonina tiene que estar en la hendidura sináptica entre una neurona y otra, pero resulta que la condición de los depresivos no hay serotonina en esa hendidura sináptica, sino que las mismas neuronas la recapturan. Entonces, como no queda allí flotando, hay una falta de ese neurotransmisor y la persona se siente triste. Entonces, por eso dicen que la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad o la hormona de la felicidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fluoxetina. Hay que hacer la fluoxetina, bloquear los canales por donde la serotonina regresa a las neuronas. Entonces, permitir que esté en la hendidura sináptica ahí dando vuelticas. La persona se siente bien. Y la gente sonríe. Yo he tenido pacientes tomando fluoxetina y sí, sí, ellos dicen que sí, que se sienten bien. Y sonríen y pues, no, me siento bien, o sea, no estoy depresivo. Genial, vale, vale, vale. Interesante, sobre todo porque eso me permite entonces trabajar contigo. Vamos sobre tu historia y todo lo demás, entonces se sienten regulados. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que una vez él se regule psíquicamente, ya no tenga necesidad de seguir tomando el fármaco. ¿El propósito cuál es? Que entendamos que el fármaco funciona como una especie de muleta mientras la persona aprende a caminar por sí mismo. El propósito de la psicoterapia es darle la responsabilidad al individuo de que se gestione por sí mismo, que no necesite de nada para gestionarse. Es decir, que no necesite un medicamento, por ejemplo. Entonces, si esa persona se autogestiona, es decir, o se gestiona, si esa persona administra su propia existencia y vive bien, listo, genial. Ese es el trabajo del psicoterapeuta. Permitirle al otro agenciarse, así le dicen en psicoterapia. El agenciamiento es que usted mismo pilotee su vida, que no necesite que otro le diga qué hacer, no, usted lo va haciendo. Muy bien, ¿qué hacer entonces? Y esto aplica no solamente para la depresión, sino para lo que es importantísimo el dormir. Les cuento, yo tuve un paciente que me tuvo aquí 3 horas porque él se la pasó 3 días sin dormir y no dormido durante esos 3 días y eso empezó a delirar y aquí me deliró más y tremendo asunto, o sea, es decir, importantísimo el sueño para el equilibrio de las emociones, de la mente, consumir alimentos saludables, importantísimo el omega 3. El omega 3 parece ser que es un alimento súper esencial para el cerebro. Importante también el consumo de los dátiles, de las semillas, de los frutos secos, las nueces, las almendras. Ahora, alguien me puede decir, pero es muy caro. Pero bueno, hay que intentar a veces consumir estas cositas que nos ayudan, realmente nos ayudan. Estar atentos a esos síntomas que pueden enunciar. ¿Qué pasó? Gracias, pastor. Bueno, eh, ¿dónde me quedé? Voy a intentar regresar.
Ahora yo estaba hablando acerca de la alimentación, de hacer ejercicio. Ah, ya recordé. Yo les había dicho que tengamos en cuenta que no es un asunto de actitud. ¿Ustedes lo están viendo en mi pantalla en este momento o no? No, profe, puedes volver a compartir. Gracias, gracias, pastor. Entonces, que a veces pensamos, repito, que es un asunto de actitud y entonces le decimos a la gente, usted puede, hágale. Es que estamos hablando de un asunto que, siendo un trastorno, tiene que ver también con esa química de mis neuronas. Entonces también hay que entender a la gente. Ya, ponerse ahí a presionar a una persona depresiva, es que tiene que hacer ejercicio. Hombre, inténtelo. O sea, yo siempre digo, inténtelo. Ya, si usted dice, no, es que no puedo, pues qué carambas, pero al menos inténtelo, ¿no? Busque actividades que lo hagan feliz. Ah, pero es que nada me hace feliz, pero bueno, inténtelo, repito, hay que el cuento es es que haga esa búsqueda. Obviamente evite alcohol, evite el tabaco, drogas ilícitas, es decir, las famosas SPA, no se dice spa, se dice SPA, porque el spa es un lugar donde me hacen masajes y otras cosas. No, SPA, la idea es que lejos de eso, porque eso puede empeorar obviamente la depresión, hable con alguien de confianza respecto a sus sentimientos. Este me fascina, ¿saben por qué? Creo que les conté, pero voy a volverlo a hacer porque me parece importante que lo repitamos. Tengo un paciente que él me dice que cuando habla conmigo se libera, como que descansa. Y a veces a muchas personas les pasa eso. Simplemente necesitan una escucha atenta, que alguien le pueda ah, escuchar y devolver, porque también es eso, tú me estás diciendo esto, ¿no será que estás pensando en aquello? Me acabas de informar tal cosa, ¿no será que tú crees que eso es importantísimo? Así que si tenemos a alguien de confianza con el cual hablar, genial. Ahora bien, si podemos ir a psicoterapia, mejor. Y de una vez les voy a decir algo importante que se lo dije el lunes, perdón, el domingo. Ojalá sea un terapeuta de nuestra iglesia. ¿Está bien? Ahora ustedes me van a decir, ah, pero ¿por qué si todos los psicólogos... Sí, está bien, amén, todos los psicólogos son buenos, listo, está bien. Pero lo que sucede es que no todos los psicólogos entienden nuestra filosofía, nuestras concepciones, ¿ya? Yo le digo, por ejemplo, a un psicólogo, vea, lo que sucede es que yo me volví vegetariano y yo ir a vivir al campo. Y entonces digo, ¿por qué? Y se va a decir inmediatamente, ¿qué le pasó? ¿Y le rayó la cabeza? Es decir, y eso precisamente fue lo que le pasó a una paciente que yo tuve en algún momento, que la niña entró en un tema de esquizofrenia. O sea, niñita, hoy día es esquizofrénica, de hecho. Y entonces la lleva al psiquiatra y el psiquiatra sale de la sala de consulta, es decir, ¿cómo se llama esto? Bueno, del consultorio, perdón. Sale de allí y le dice a la señora, señora, tengo que hablar con usted porque la enferma es usted. ¿Qué le había contado la niña? La niña le había contado que la mamá la levantaba a hacer el culto en la mañana, pero tampoco pues que la levantara a las 4 o 5, no, normal. O sea, y se levantaba antes de ir al colegio, la levantaba para que hicieran un culto, que la mamá le decía que había que comer diferente y por lo tanto quería que ella fuera vegetariana y todas estas cosas. Y entonces le dijo el psiquiatra que la enferma era ella. Señora, es una enferma, le dijo a la mamá de la niña. ¿Ven? Entonces, a eso me refiero. Si yo tengo una persona que sea un profesional de la salud mental, siendo un profesional de la salud mental, entiende también mi particular visión del mundo porque comparte mi fe, mucho mejor, mucho mejor. Que no le vaya a suceder lo que le pasó a una paciente que tuve, que fue al psicólogo de la comisaría de familia y el tipo le dijo que para que se vengara del esposo, palabras literales, consígase un mozo y se empareja, de si él la engañó, usted también engáñelo y listo, ahí ya quedan en tablas. ¿Mm? A eso me refiero concretamente. Así que tener mucho cuidado entonces con qué tipo de terapeuta yo voy a tener. Muy bien, ¿qué más podemos hacer cuando sean estos casos? También está la idea de trate de estar cerca de personas que sean afectuosas y positivas. La idea es rodearme con personas que no sean tóxicas y que efectivamente me aporten. Y este puntico, yo voy a decirlo con total cariño, pero así es.
Yo le dije a una paciente, me dio una risa porque ella me decía, ay, ¿usted cómo me dice eso? Porque yo le decía, mire, si usted quiere liberarse rapidísimo de esa depresión, vaya donde la vecina y pregúntele qué puede hacer. Si quiere que le lave ropita, o que le lave la loza, o que le trape la casa, vaya, ayude a otro, viera que la depresión se le va lejos. Claro, porque el servicio a los demás ayuda bastante, sentirse útil. Porque el problema con el depresivo es que siempre piensa en sí mismo y está en un continuo volver sobre sí, ¿no? El discurso se vuelve su irreferencial es siempre sobre sí, habla de mí, es que él me hizo, me trató, habla mucho de sí. Entonces se ensimismiza demasiado, entonces por eso sufre. Entonces cuando él se descentra, logra tranquilamente procesar información, cognitivamente va a observar que otras personas también sufren hasta peor que él y mejora la cosa. Entonces, ofrézcase como eh, voluntario. Y finalmente, y estas partes son muy espirituales, ore, como tenía mi paciente, por ejemplo, en la ansiedad que oraba y se calmaba. Cante, tengo un himno eso lo vamos a tratar el día viernes, Dios mediante, perdón, el jueves. El entonar un himno que hable de mí, de mi historia, que me vincule con Dios es importante. Cada uno de nosotros tenemos un himno. Y cuando yo pienso en himno, y yo les voy a decir, el jueves les voy a decir, ¿recuerdan que yo les dije, hermano? Cuando yo tengo un himno, recuerden que un himno habla de, a ver, ejemplo, el himno nacional. ¿De qué habla el himno nacional? De la historia de Colombia, de nuestras batallas, las épicas batallas que vivieron nuestros héroes por la libertad, por ejemplo. Entonces, cuando yo pienso en un himno, pienso en eso. ¿Cuál es mi himno? El himno que habla de mí, que me vincula con Dios. Porque no estoy hablando aquí de canciones seculares, no, eso no. Estoy hablando de himnos. Entonces me fascina cuando el paciente me dice, mi himno es tal, porque ese himno me mueve fibras. Hace no mucho tuve una paciente lindísima, esa paciente. Le digo lindísima porque ella misma, cada vez que nos encontrábamos, me hablaba de sus progresos. Me decía, no, que eso yo ya tengo mi himno es este, y entonces yo lo entono. Ella me decía, yo me siento tan bien, hermano Juan Carlos, porque yo lo canto, porque habla de mí. Y bonito, bonito eso. Muy bien, cantar. Y finalmente, oye, esto también es importantísimo, aprenderse de memoria pasajes de la Biblia, sobre todo aquellos que me traen esperanza, sobre todo aquellos que me animan, que me esfuerzan. Hay unos pasajes en Isaías lindísimos, cuando dice el Señor, yo te ayudo, dice el Señor, por ejemplo. Los salmos tienen pasajes hermosísimos. A mí me fascina mucho el Salmo 40. Cuando estaba en el pozo de la desesperación, el Señor oyó, pacientemente esperé, dice el salmista. Interesante ese libro para poder de allí sacar pasajes, extraerlos y memorizarlos y traerlos a la memoria cuando he de necesitarlos. Bien, y finalmente, y para terminar, porque siempre cierro con un espacio para las preguntas, me gusta el ejemplo de Ana como una mujer precisamente estresada, ansiosa y depresiva. Si tienen Biblias a la mano, busquen por allí el primer libro de Samuel, aquí tengo la mía, capítulo número 1, y veamos unas cuantas cosillas ahí en esa historia que me hacen pensar que definitivamente Ana era una mujer estresada, ansiosa y depresiva. Recuerden que cuando hablamos del estrés, hablamos de una respuesta inadaptativa a una circunstancia que se me presentó en el diario vivir. Pues resulta que Ana vivía una circunstancia terrible cada año. ¿Qué era lo que pasaba? Yo no sé si ya lo tienen, por estar aquí hablando, me concentré más en lo que le estaba diciendo que buscar el pasaje. Aquí, ya lo tengo. Primero de Samuel, voy para el capítulo. Aquí está. ¿Cuál es la circunstancia? Ustedes ya saben, ella no podía tener hijos, era estéril. Y eso en la época era una cosa terrible. Una mujer que no pudiera tener hijos, no, el castigo de Dios, creo que le llamaban el azote de Dios. O sea, eso y tener lepra o ser leproso, era casi igual. Entonces ella no podía tener hijos. Y cada año la otra esposa, porque el Cana tenía dos mujeres, ojo con esto, porque la idea no es que esté avalando esta historia del hecho de que un hombre tenga dos esposas, no, siempre que en la Biblia Abraham tuvo problemas, Jacob tuvo problemas, el Cana tuvo problemas.
Así es que no es que la Biblia esté avalando el que podamos tener más de 2 mujeres, no, para nada. El Cana tuvo un problema aquí, porque resulta que Penina la irritaba. Vamos a leer ese versículo en particular. Versículo número 6. Y su rival, capítulo 1 de Primero de Samuel, y su rival la irritaba enojándola. Y esa irritación, a mi juicio, ya es un síntoma de estrés. ¿Ok? Pero noten que también no solamente la hacía enojar, sino que la entristecía. Pobrecita, ella se sentía tan mal y en medio de su padecimiento comenzó a sentir depresión. Ahora, ¿por qué sabemos que es depresión? Porque dice el versículo número 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana se deprimió. Ahora, el detalle es cómo salió de su depresión. A mí me fascina pensar que la terapia funciona como una especie de clic. Así como cuando tú tienes un computador y le haces un clic al mouse y abre algo. Lo mismo sucede en la terapia. En la terapia hay palabras que hacen clic. Lo más representativo que yo puedo imaginarme cuando les cuento esto fue un paciente que yo atendí en una cafetería, porque él me hizo citar en una cafetería. Me dijo, "Hey, quiero que me atiendan a tal parte. Nos vemos allá." Entonces yo le dije, pero como tú no vas a venir, sino que yo voy a ir, entonces, pilas, me das lo del transporte. Me dijo, yo te pago el transporte. Me dijo el tipo, ya, bueno, pues listo, fuimos allá. Y yo ese día tuve una conversación. Yo recuerdo simplemente haberlo vinculado con un espacio, o más bien con un momento, con un suceso en su niñez, y el tipo se le abrieron, uno nota, se le abrieron los ojos, la pupila se dilata. Se le abrieron esos ojos, me miró intensamente y empezó a sentir con la cabeza. Ahí noté, le hice clic. O sea, yo agarré el mouse y cliqué, algo se le abrió. ¡Bum! Tipo quedó así. Eso sucede en terapia. Ana, a Ana, algo le hizo clic. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice en el versículo número 9 que ella se levantó, ojo, se levantó Ana después que hubo comido y bebido. O sea que ya no estaba comiendo. Lloraba mucho, se entristecía, no comía, pero resulta que un día comió y bebió. ¿Qué le hizo clic? Sigamos la lectura. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ahí está la clave, el templo de Jehová. ¿Qué le hizo clic a Ana en la cabeza? Ir al templo de Jehová. A mí me fascina pensar que Ana no tenía una tarjetica que decía allí Juan Carlos Betancourt, terapeuta, lo voy a llamar a él. No, voy a buscar a Dios. Y esa búsqueda de Dios le dio una perspectiva diferente. Comió, bebió, se fue para la iglesia. Y dice allí que en el templo, versículo 10, con amargura de alma oró y lloró abundantemente. Término psicoanalítico para esto, catarsis. Y uno espera que el paciente haga catarsis, sáquelo. Y esa mujer ¡brum!, lo botó todo en esa oración. Al punto que cuando Elí se percata de la situación, él nota que se le mueven los labios, pero no se oye nada. En la antigüedad las oraciones eran audibles. Entonces Elí no escucha que ella está hablando y la tuvo por ebria y fue a regañarla. Vea, váyase de aquí. Y me gusta la respuesta de ella. Versículo número 15. Y Ana le responde a Elí diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que, esta frase me gusta, he derramado mi alma delante de Jehová. Recuerden que alma es mente. O sea, le abrí al Señor mi corazón, mi conciencia, me desnudé por completo delante de Él. Le conté de mi aflicción, saqué de mi interior lo que tenía aquí en la garganta, lo que no podía pronunciar, lo que tenía que decir, lo que esperaba que otro escuchara y ¡brum!, se lo dije todo al Señor. Ana
hizo catarsis a través de la oración. Y hay una cosa interesante, porque luego Elí, después de que ella le explica que efectivamente ella tenía una aflicción por no tener un hijo y demás, Elí la despide. Y en el versículo 18, ella dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y noten cómo termina el pasaje. Y comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó con Ana? Se curó, se sanó, ya no había depresión. ¿Dónde se curó? En el templo, no en el diván, no en el consultorio del terapeuta. Fue a Dios, recurrió al psicólogo de los psicólogos y ahí se sanó. ¿Eso lo podemos hacer todos? Claro que sí, todos lo podemos hacer. Ahora sí, yo sé que aquí me va a decir alguno, hermano, pero es que a veces necesitamos que un ser humano nos escuche. Sí, está bien. Creo que yo les decía para atrás una diapositiva anterior, sí, a veces es importante que otro ser humano me devuelva cosas, me diga cosas, sí, eso yo también lo entiendo. Sino que hay personas que tienen una fe tan grande que van al templo y con Dios hacen ese trabajo solitos, hacen catarsis con el Señor y se ahorraron la plática, la consulta. ¿Me hago entender? Gloria a Dios por eso, porque tenemos esa alternativa maravillosa de recurrir al Señor cuando lo hemos de necesitar. ¿Cuál es mi reflexión para hoy entonces? Este texto, hermosísimo. Pedro nos recuerda que nosotros deberíamos echar en el Señor nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestra preocupación, nuestra depresión, porque Dios cuida de nosotros. Él está atento a nuestro clamor, a nuestra súplica. Él sabe de nuestras necesidades. Nos conoce, nos creó. Él tiene contados nuestros cabellos, dice la Biblia. Por lo tanto, deberíamos dejarle al Señor, así como hizo Ana, delante de su presencia nuestra cuita, nuestro pesar, nuestra vicisitud, nuestro problema, nuestra angustia, declararla, volver la palabra, eso lo vamos a ver el jueves, volver la palabra y decirle, Señor, ahí está, haz con tu sierva como quieras. Lléname de tu gracia y dame salud. Vuélveme el gozo. David decía así, vuélveme el gozo. Él decía de tu salvación, pero qué interesante, yo quiero sentir el gozo una vez más, estar feliz. Bien, yo paro aquí entonces y simplemente les quiero decir, mis apreciados hermanos, que tenemos un recurso maravilloso en Dios y que hay que empezar a usar. Dios les bendiga, voy a dejar de compartir y voy a esperar, no sé si hay preguntas. Tenemos 5 minuticos para preguntitas. Sí, mi Juancho. La señora Sí, Olga Martínez pregunta, dime. últimamente lloro, todo me da tristeza. Últimamente. ¿Eso puede ser depresión? No te entendí. Últimamente, Últimamente lloro mucho y todo me da tristeza. ok, ¿Eso puede ser depresión? sí, es un síntoma. Yo seguiría preguntando más. Listo, ya tenemos 1, yo mucho. 2, hay cosas que te preocupen. 3, estás durmiendo bien. 4, estás comiendo bien. 5, las actividades que frecuentemente hacías y que te hacían sentirte bien, ya no las haces. Si me hago entender, es decir, hay una serie de preguntas, ya tenemos 1, el de estar llorando frecuentemente y sin razón, ¿no? Porque a veces, no, es que yo lloro porque me murió un familiar. Pues obvio que no llora por eso. Pero el asunto es que los depresivos a veces dicen que se les viene como el llanto así de la nada. ¿Ok? Entonces ya tenemos un síntoma, habría que averiguarlos por los otros para decir con toda certeza hay un asunto de depresión aquí. Ok. Segundo, ¿Ok? Lenovo, no sé quién Dale. será Lenovo, nos pregunta, ¿un Dale, no síntoma o tu dos? celular. Ah, sí, pero pues no tiene nombre. Sí, sí. ¿Un síntoma o dos son suficientes para considerar como depresión? No, fíjate que los psicólogos, los psiquiatras, pero lo que pasa es que los psiquiatras son los que hacen eso. Los psicólogos, como estamos mucho más interesados en la historia, entonces preguntamos más y háblanos de tu contexto familiar, háblanos de tu entorno laboral, preguntamos muchas cosas, entonces para nosotros sí son muchos más elementos para poder decir, uy, hay una depresión ahí, sino que el psiquiatra lo que hace es un checklist. Entonces, por ejemplo, él te puede decir el DSM-5R, que es la versión revisada del manual de diagnóstico
de trastornos mentales de la APA, te dice, de estos 5 síntomas, si se cumplen 3 es. Entonces te coloca ahí los 5. Entonces usted simplemente hace un chulito. A ver, si son 3 de los 5, listo, diagnostico como depresivo, ¿ya? Ellos hacen así. Pero recuerden que hay unos muy buenos psiquiatras, y les digo porque yo he tenido experiencias con pacientes que me han dicho, no, mi psiquiatra sí me escucha, me dice, me pregunta cosas, pero hay otros que no les importa, simplemente, ¿qué es lo que tiene? Ah, un problema de depresión, es un asunto de serotonina, tome su fluoxetina y se acabó. No les preguntan nada, pero sí es muy bonito cuando yo creo que esos son yo creo que ustedes me van a entender lo que va a decir, son los psiquiatras que uno paga consulta, porque esos de EPS, pues que eso es rapidito, ¿no? Igual el psicólogo de EPS es así, porque le toca cumplir con eso rápido. Le dan media hora para que atienda un paciente y en media hora, menos, yo he tenido pacientes que los primeros 15 minutos se están como medio acomodando y después empieza la lloriqueadera y yo no les puedo decir, vea, ya acabó media hora, chao, váyase. No, y empezaron a hacer catarsis, yo cómo los voy a detener ahí. Si les freno, lo que hago es perder un proceso. Entonces yo permito que sigan. Ahora, el DPS no puede hacer eso, pero está siendo supervisado. Cada media hora tiene que pasar un paciente acá para ser atendido. Grave cosa. Entonces me imagino, y digo que me imagino, yo nunca he ido a un psiquiatra, mis pacientes me cuentan, obviamente, que los psiquiatras de EPS me imagino que tienen que ir así, ¿no? Muy rápido, listo, es un asunto de neurotransmisores, tome esta droga y vaya para la casa. Pero algunos sí preguntan por la historia. Y me Ok, parece muy interesante eso, ¿no? sí. Bueno, ya, mira, Soribel nos pregunta, Juan Carlos, ya, ya. distingo un joven que todo le causa aburrimiento y presenta desánimo. ¿Qué puede ser eso? Pues por el momento lo que acabas de decir puede ser desánimo. Ahora, hay que seguir indagando para averiguar si es depresión. Con los muchachos pasa algo muy interesante. Mire, no es el tema y no estoy trabajando con ustedes psicopatología, sí lo hice con los hermanos ¿de qué? Del seminario que hicimos de Moviendo Montañas, los del grupo de Moviendo Montañas, porque allí vimos psicopatología. Pero yo lo que siento es que los muchachos de hoy día tienen un dolor muy grande y uno los ve pues, como repetitivo, porque son los chicos de una generación cuyas mamás no estuvieron por diferentes motivos, porque estaban trabajando, porque los esposos las abandonaron, porque fueron madres solteras, y entonces unos viejos chicos como siempre en el vacío y en el dolor, entonces nada les gusta, todo sin satisfacción, no quieren nada, y los ve ahí en el malestar, ¿ya? Y son chicos que definitivamente después usted los ve metidos en drogas y en grupos, y dice, ¿por qué se volvió metalero? ¿Por qué se volvió emo? ¿Por qué se volvió punkero? Metiéndose en unos guetos, así lo diría Luis Kaplan, unos guetos que me dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero siento que es producto de eso, una generación de unos chicos que tuvieron papá y mamá, obviamente, pero esos papá y mamá fueron muy ausentes, ¿ya? Entonces son niños criados por las abuelas, por ejemplo, o criados por las tías, o criados por el bienestar familiar, peor, o se los llevaron allá a la guardería, mi primera casita. Ya, lo llevaron. A mí me duele muchísimo eso, ¿saben? Porque pienso que son niños huérfanos de padres vivos. Bueno, ya no sé si hay otra pregunta. La última pregunta, bueno, Siga hay usted. otra, hay dos. Tengo un niño de 7 años y de repente se aflige y llora, la mayoría de veces sin ningún motivo, pregunta María Eugenia. No, sí hay motivos, sí hay motivos. Lo que hay que indagar es el motivo, pero sí los tiene. Los niños manifiestan su malestar regularmente con llanto o con rabia. Usted ve que un niño mantiene iracundo y golpea las cosas, tira las cosas o agrede a otros niños, algo está pasando con él. Y ese algo que está pasando con él, en el 90% de los casos, contexto familiar. Contexto familiar. Algo lo está perturbando en su casa que viene a manifestarlo en el colegio, con los amiguitos, ta, 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 ta. Entonces, ese niño que llora en diferentes contextos es porque algo está pasando en ese contexto. Algo lo tiene intranquilo y lo manifiesta a través del llanto. Es una manera de expresar lo que está sintiendo el niño. Entonces, uno puede ser la agresión
agresión, hay niños que agreden, muerden y toda la cosa, lesionan, es una rabia, y esa rabia tienen que desfogarla de algún modo. Es como si ellos fueron tratados hostilmente, entonces se vuelven hostiles también, es la respuesta ante el mundo. Y otros entonces lo que tienen como opción es llorar. Y es allí donde uno nota definitivamente que cada cabeza es un mundo. A mí me fascina. Bueno, el mundo de la psicología, y una vez les digo, porque yo les decía que esto es como una especie de clase, la psicología es una ciencia complejísima precisamente por eso, porque cada cabeza es un mundo. Usted puede tener patrones para tratar de entender la realidad de la mente humana. Listo, está bien. Está bien. O sea, tengo unas teorías muy precisas que me hablan de esto y esto. Pero cada persona es un individuo tan diferente y puede ser que calce efectivamente en un patrón para yo decir inmediatamente, aquí ya tengo el diagnóstico, listo, perfecto, pero hay que verlo en esencia, en lo que es él en realidad, lo que es como sujeto, como persona. Y pensando en esto, yo le decía a la profesora Villalobos ahí en la Universidad del Valle, que era la que nos daba psicopatología, le profe, esto es súper complejo porque, o sea, tratar de ver esos límites entre una patología y otra, y entonces ella me decía, se cogió así de brazo y me dijo, ¿y usted quién le dijo que psicología era fácil? Pero ella me regañó. Una de mis grandes profesoras, la profesora Villalobos. Pero bueno, el tema como tal es esto de que puede ser que un niño, repito, responda de esa manera, siendo agresivo, y otro responda en el llanto. Pero ahí está manifestando un malestar, que hay que dar la razón, obviamente. Y la última, Yamir. La última es que se hablaba el domingo Sí. que después de que ha habido una situación traumática en alguien Uh-huh, y el tiempo pasa, uh-huh, pareciera que se ha olvidado el asunto, pero está latente. uh-huh. Cuando hay algo que detona ese pasado y se vuelve la persona a encontrar con sus demonios del pasado, entran en depresión, ¿qué deben de hacer? A ver, estamos diciendo, bueno, básicamente tú lo que me acabaste de preguntar es lo que realmente sucede. A ver, les voy a contar un poquitico cuál es mi perspectiva. Listo, está bien. Y esto no porque lo haya visto en clase o lo haya leído de algún teórico. ¿Qué he visto yo? El psicoanálisis plantea que hay una serie de etapas del desarrollo. ¿Listo? Para el psicoanalista, las primeras 3 etapas son las más importantes, porque es allí donde se marca el niño. Y es precisamente el niño que no tiene el recurso, por ejemplo, del lenguaje para poder, lo que decíamos el domingo, para poder volver palabra a su dolor, para poder sacarlo a través del símbolo, del dibujo, por ejemplo. Por eso es importantísimo que los niños dibujen, que amasen plastilina, es importante, que hagan arte, que pinten. El niño recrea lo que ve. Por ejemplo, de una vez les doy un dato importantísimo, tome nota. Los niños colorean muchísimo. Usted pone un niño, le pone toda la gama de colores y a una sola casa le pone 12 colores o 15 colores. Eso es las ventanas de un color, una pared de un color, un pedazo de techo de otro, todo lo llena de colores. Un niño triste usa 1 o 2 puntos. Los niños vivaces te pintan regularmente cuando les pide paisajes, te pintan flores, mariposas, nubes, solecitos con sonrisas. Los niños tristes te pintan cosas muy grises y muy poquitas cositas por allí. Entonces uno a través del dibujo se percata de ese tipo de cosas. Entonces por eso es importante que el niño procese a través del dibujo también lo que está representando, ¿ya? Porque él te lo va a decir a través del dibujo, a través del juego también, lo que él juega es lo que está viviendo. Cuando un niño te juegue a papá y a mamá, échale ojo, a ver, porque tú como mamá vas a ver lo que tu hija está representando en ti, ¿ya? Cuando ella se asume como mamá y se agarra los juguetes a darle duro es porque tú la tratas así. Sí, sí me hago entender, tú eres esa mamá agresora. O si tú, o sea, hace el del papá y entonces el papá regañón y todo, entonces yo soy ese papá. Entonces, lo que uno nota, o lo que he notado, repito una vez más en clínica, es que esas 3 primeras etapas que van más o menos como hasta los 7 añitos, allí es donde todo lo que se impregna en ellos o lo que imprima en ellos una marca va a quedar como una constante. Y eso también lo va a decir John Bowlby. ¿Okay? Entonces, las relaciones, por ejemplo, que tiene con las figuras parentales es importantísimo. Entonces, en las primeras etapas,
Todo lo que imprimas allí, porque ellos son como plastilina, todo lo que imprimas ahí va a quedar. Agarra un trozo de plastilina y colócale una moneda y presiónala, ahí le va a quedar la impresión. Eso pasa con los niños. Viene el tiempo, pasa el tiempo y entonces aparece un disparador. ¿Ya? Entonces tuve una paciente, por ejemplo, que me dijo, es que yo fui abandonada, ahora no estoy con mi novio, siento el abandono, y ¡prum! Viene la depresión. Es como si se actualizara el dolor de la niñez. Entonces, ¿qué hay que hacer, Yami? Que era la pregunta constante aquí de manera muy concreta. Es permitirle al adulto ir a sanar ese aspecto de su niñez. Es como si fuéramos por un momento a permitirle a ese niño que no tiene recursos, ahora ya adulto, que sane. A través de la resiliencia, obviamente, porque la resiliencia es esa posibilidad que tengo de sanar. El resiliente es el que ha sufrido, porque es que el resiliente es víctima, pero él no toma la actitud de víctima, que, ay, pobre de mí, acarícienme, chocholeme, no. Es una víctima que se reconoce como víctima, pero dice, yo no me quedo aquí, yo no me voy a quedar estancado, la vida continúa. Está bien, mi mamá me dejó, listo, está bien, mi papá abusó de mí, bueno, lo que sea, yo salgo adelante, no puedo quedarme aquí. Entonces es eso, la posibilidad que tenemos a través de la terapia, por ejemplo, es permitirle al paciente sanar esa herida y ser resiliente. ¿Ok, Yamir? Ay, ok, hermana Jennifer, ¿está por ahí? Sí, dime. Sí, señora. Muy buenas noches, sí, señora. Ciérrame ahí la puerta, por favor. Sí.